20 horas 30 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Esto es Príncipes del Manicomio, aquí en streaming hoy y en el canal de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, en SATPE TV. De PAE Negocios, del maestro Luis Ignacio Brusco, con respecto a un tema que tanto nos ha ocupado estos días, de apenas algunos meses, los pros y las contras de la ley de salud mental, bienestar físico, mental y social, pero también derechos y calidad de atención. La situación se complejiza porque hay posibilidad de restricción de la libertad en caso de que no se usen de la manera adecuada los instrumentos terapéuticos, siempre terapéuticos, que conciben a la buena praxis en un sujeto, sobre todo en estatus agudo o subagudo, en urgencia o emergencia, en salud mental. Y porque la propia ley no especifica qué significa riesgo inminente para sí o para terceros, ni mucho menos explica cómo tipificar ese riesgo, valga la redundancia. De tal forma en que el presunto criterio clínico es el que termina derivando muchas veces en cuestiones mucho más complejizables que el mero hecho de un acto terapéutico per se. Incluso, no en vano, es que en muchos lugares del mundo, y no solo en Argentina, se sospecha del accionar de nosotros los psiquiatras en términos de abuso. Esto que a uno le parece tan fastidioso y que critica tanto, uno de los pilares por los cuales declaro el conflicto de interés correspondiente, por supuesto mío, no del artículo que vamos a compartir, crítico con respecto a la ley de salud mental, que básicamente parte de la premisa de que puedo tener en el campo de mi conciencia la posibilidad de dañar cuando es exactamente lo contrario de lo que dice mi vocación y mi práctica médica. Las leyes no son mágicas, dice el maestro Luis Ignacio Brusco. Aún cuando sean buenas las intenciones, si son tan complejas como la actual ley de salud mental, pueden generar diferentes opiniones. Son capaces de abordar cuestiones muy positivas y otras perfectibles. Cualquier dogmatismo de las ideas o incluso cualquier posicionamiento o corporativismo desde entre y contra disciplinas que no impliquen la incumbencia profesional solamente, genera sesgos en la interpretación de las leyes. Y esto es altamente peligroso, no tanto por lo que se exprese, que bastante peligroso es ya mediáticamente con objetivos que no son de psicoeducación y psicoprofilaxis, sino más fuertemente en términos de peligro en la praxis, en términos terapéuticos. Es decir, todo esto que nosotros hacemos tiene un fuerte impacto en las personas, especialmente que tienen algún padecimiento que las lleva a estar en riesgo, en este caso en el campo de la salud mental, y también en la comunidad, con la cantidad de prejuicios y la estigmatización constante, aún sin resolver, que tenemos con respecto a los pacientes que tienen padecimientos graves en salud mental. Graves, y me permito decir, no tanto. El concepto de salud abarca al de salud en general, que es el bienestar físico, mental y social de las personas, concepto de la OMS, que ya tiene más de 30 años y al que me permito agregar mucho más que esto somos a esta altura del partido. Pero además atraviesa una serie de factores, incluyendo a los derechos, incluyendo el bienestar sociocultural,
así como la calidad de atención propiamente dicha. No es un concepto contrapuesto al de la enfermedad mental. Es decir, la salud mental puede verse afectada aún no padeciendo una enfermedad mental específica en términos nosológicos, en términos de patología. En las problemáticas mentales existen varias situaciones que complejizan la cuestión. Probablemente mucho más que en otras áreas de salud inclusive. Una de ellas es que implica la posibilidad de restricción de la libertad de las personas. Evento necesario, si bien en muy pocas ocasiones, con fines terapéuticos. A partir de un cuadro, como dice la ley, de riesgo inminente para sí o para terceros, se puede caer en abusos, sobre todo en personal no entrenado para tal fin. Más frecuentemente se cae en la desidia que en los abusos con conceptos tan poco explicados legalmente. Aunque también, y como les aclaraba recién, en displicencia ante el riesgo que pueden correr otras personas. Como la familia o las personas que tomen contacto tantas veces. Escucho en el hospital, no puedo dormir tranquilo porque tengo miedo que me mate. O se va de noche y no sé si vuelve o si va a volver vivo o muerto. Otro punto clave es que las personas afectadas se encuentran con gran vulnerabilidad. Clave que entendamos para desarmar la estigmatización. El primer vulnerable ante una circunstancia de riesgo cierto inminente es el paciente, es la persona. Aún en circunstancias que le tornen conductualmente impredecible, por caso incluso de conductas delictivas, el primer vulnerable de todos es el padeciente, el que presenta el estatus de vulnerabilidad para tal conducta impredecible. Y muchas veces, por causas de salud mental, padecen situaciones disfuncionales a partir de la cognición que dificultan la toma de decisiones, pero no solo eso, sino que terminan, parasitando su juicio de realidad. Como es el caso, por ejemplo, de los brotes psicóticos, de los cuales tanto se ha hablado la semana pasada. La ley de salud mental, como todas las leyes, deben ser ante todo legislaciones de derechos humanos, priorizando primero y especialmente los derechos de las personas. La ley de salud mental que fue votada en nuestro país hace 10 años tiene muchísimos puntos todavía sin resolver. Es decir, dice el artículo que es una ley que primeramente ha servido enhorabuena para ordenar los derechos de los pacientes. Y así en revisiones de internaciones, insanias, apoyo social y legal de los mismos. Es decir, que se lo visibilice de manera integral, de manera fáctica, que no se burocraticen cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad en términos de continuidad del proyecto vital en un sujeto. Pero también la incorporación de actores transdisciplinarios y ya no solo interdisciplinarios, para tal fin, que ayudaron en mucho en pos de los derechos de las personas con problemas de salud mental. A estas personas que requieren de asistencia en salud mental se le asignan diferentes nombres, otro de los puntos polémicos al respecto. Existen discusiones sobre si son, dice el artículo, pacientes o usuarios. Para la comunidad médica la palabra usuario no resulta feliz, claramente. Si buscamos sinónimos de la palabra usuario, encontraremos utilizador, consumidor, cliente. ¿De verdad ustedes creen que una persona que padece de una condición que lo vulnerabiliza puede ser utilizador, consumidor o cliente? Sin embargo, el término es muy aceptado en el derecho o detrás de un escritorio. Para aquellos burócratas, muchos de los cuales redactaron las líneas de esta ley. El problema, y esto corre por mi cuenta, no del artículo,
es que los que hacemos trinchera muchas veces nos hacemos eco, erróneamente, de aquello que se escribe detrás de un escritorio. Y eso es probablemente todavía más peligroso en términos cotidianos, por lo menos. Entonces la ley de salud mental, vuelvo al artículo, contempla los derechos de los pacientes, siendo de gran ayuda, pero podríamos decir que contiene otros temas que comienzan a generar una gran discusión. Uno de los temas es inmiscuirse en la incumbencia profesional, existiendo leyes de incumbencia entre psiquiatras y entre disciplinas, también en la psicología, también en el trabajo social, por decir algunos de los integrantes del equipo ahora multidisciplinario en salud. Dentro del punto de conflicto es grave la exclusión del médico en la internación por problemáticas de salud mental y o internación psiquiátrica, ya que pueden realizarse internaciones sin una participación de un médico y o un médico psiquiatra. Esta situación, dice el artículo del maestro Brusco, pone en gran riesgo al paciente y a los profesionales firmantes en un acto tan complejo como lo es la internación. Existen múltiples causas médicas que pueden aparecer en forma aguda, generando patologías en las conductas de las personas. Encefalitis agudas, tumores, hematomas suturales, accidentes cerebrovasculares, demencias rápidamente progresivas, entre muchas otras enfermedades. No es saludable ni correcto prejuzgar el acto diagnóstico médico que llevará a la posibilidad de una internación urgente, que podría ser en diferentes áreas, neurología, clínica, terapia intensiva, con patologías que impliquen un riesgo conductual inminente. La discriminación y el prejuzgamiento sobre el médico psiquiatra se basa en conceptos de mediados del siglo pasado, como por ejemplo el del médico inglés David Cooper, autor de Psiquiatría y Antipsiquiatría, quien consideraba a esta rama de la medicina un instrumento capitalista para el disciplinamiento social. ¿Escucharon bien? Rama de la medicina como instrumento capitalista para el disciplinamiento social. No conozco a nadie de mis colegas psiquiatras que se identifique siquiera con alguna letra de todo lo que reza semejante barbaridad. Ha avanzado tanto la neurociencia y las hegemonías en el mundo que esa idea pareciera un chiste de muy mal gusto, dice el maestro Brusco. Si no fuera porque la mencionada ley en su artículo 12 prejuzga al médico diciendo que no se puede medicar como castigo, o sea, arranca de la premisa de algo que forma parte de una condición inherente del médico. No se puede medicar como castigo, dice el artículo 12. Otro punto que olvida el juramento hipocrático que realizan los médicos en la formulación que plantea que el paciente no debe ser sometido a trabajos forzados. Con respecto al diagnóstico y las terapias, el médico psiquiatra cumple un rol clave en el componente del diagnóstico, terapéutico, preventivo y de rehabilitación de todas las posibilidades médicas que afectan la conducta y a la cognición de las personas. Es una de las áreas de las ciencias médicas que más se revolucionó en los últimos años, a expensas del desarrollo de los estudios y descubrimientos del cerebro, a tal punto de que los 90 han sido considerados la década del cerebro. Han cambiado fuertemente los paradigmas de la neurociencia y es necesario de un conocimiento científico de altísima complejidad, neuroimágenes, exámenes sanguíneos, electroencefalografía en sus distintos formatos, por supuesto, el examen neurológico, entre otros. ¿Cómo no va a participar un médico en la toma de decisión más importante, que es la internación, y que va a variar según el diagnóstico del paciente? ¿Quién se anima a realizar una internación sin la pericia médica para valorar patologías que van más allá de las incumbencias de las otras disciplinas? ¿Qué consecuencias tendría o tendrá para los pacientes
o incluso para los profesionales intervinientes, nosotros, otra vez abro paréntesis, no hacemos psicopatología del miedo profesional, ¿eh? No existe en ningún lado, ni en la medicina basada en la experiencia, ni mucho menos en la medicina basada en la evidencia. La psicopatología del miedo profesional probablemente tenga poco o nada que ver con la medicina en particular y con la salud mental en general, en ninguna disciplina. ¿Cuánto de todo esto, además de vulnerabilizar aún más a un sujeto con una condición específica, termina afectando, volviendo al artículo, a la sociedad? Hemos tenido muchos ejemplos estos últimos meses para contestarnos esa pregunta. Otra cuestión establecida en la Ley de Salud Mental del año 2010 es que a esta altura no deberían existir más las clínicas ni los hospitales psiquiátricos en el país. Otra vez abro paréntesis y digo, no puedo entender cómo hay personas que dicen que para defender la salud pública hay que cerrar hospitales. No me entra en la cabeza y les pido mil disculpas, no irónicamente, por una capacidad tan finita de entendimiento de algo tan básico. ¿Cómo? Para defender la salud pública hay que cerrar los hospitales como dice la ley. Eso está en el artículo 27. No han sido reemplazadas, dice el artículo, las camas de internación ni se han generado las suficientes casas de medio camino. Además, se prejuzga sobre la multidisciplinariedad con la que ya cuentan muchas clínicas y hospitales especializados en salud mental con claros protocolos de rehabilitación que no se reducen solamente a tratamiento psiquiátrico. El problema no pasa por ser monovalentes o polivalentes. El problema pasa, propone el maestro Brusco, por trabajar correctamente. El Hospital General no garantizará nada si no se piensa en la resocialización. El solo cierre de camas generará personas en condición de calle con riesgo para sí o para terceros. En tiempo de pandemia, observamos además las dificultades que se generan en los hospitales generales. ¿Les suena? Donde, por ejemplo, abundan las infecciones intrahospitalarias y en este momento del COVID-19. Obviamente, coincidiendo con el artículo, ninguna internación es una situación feliz. Siempre se podrán encontrar problemas, tanto en instituciones monovalentes como en hospitales generales. Si los profesionales y la conducción trabajan correctamente, respetando los derechos de los pacientes y teniendo como objetivo central la psicosociorehabilitación, el trabajo será el correcto. El cierre de camas, prejuzgando a instituciones monovalentes, muchas de ellas con un recorrido y reconocido amplio trabajo de resocialización, dejará a mucha gente en condición de calle. Esto ha pasado en otros lugares del mundo. Busquen las estadísticas de condiciones en salud mental de los homeless y se van a llevar una gran sorpresa. Se han escuchado conceptos como hegemonía médica o medicalizar. Es injusta la discriminación a los médicos que día a día trabajan, ergo trabajamos en prevención primaria, poniendo muchas veces en riesgo la vida propia y de la familia, en condiciones hostiles y por sueldos magros, vale decir. Cientos de psiquiatras y médicos fueron exiliados y cientos de estudiantes de medicina fueron desaparecidos. Los médicos y las médicas psiquiatras no merecen este destrato. Tampoco esta discriminación y este prejuzgamiento en que incurre la ley. No se puede, en pos de una correcta defensa del derecho del paciente, incurrir en discusiones corporativas y de incumbencias que pueden afectar el correcto tratamiento del tema. Trabajar mancomunadamente la interdisciplina y el impacto social de la salud mental con respeto y tolerancia es la única manera real de reconocer a los derechos de las personas.
Bienvenidos a Príncipe del Manicomio aquí en SatBTV y Streaming Hoy.